presidente Fernando Lugo del Paraguay. Con el ascenso de liderazgos extraordinarios como el del comandante Chávez aquí en Venezuela, el de Lula en Brasil, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, el propio Lugo en Paraguay y en otros países, pues, donde floreció una primavera democrática de participación, de, digamos, reivindicación de los excluidos, de los más desposeídos, nacionalistas, con sus matices, porque no es exactamente lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela, lo que está sucediendo en Bolivia, ni lo que está sucediendo en Argentina, ni lo que está sucediendo en Brasil, pero en términos generales, unos nuevos aires de transformación, de reivindicación, se vinieron abriendo en el curso de la última década y más. Y ciertamente en este instante estamos asistiendo a un momento de contraofensiva imperial conservadora en el continente, y particularmente con la extinción del mandato del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estamos asistiendo a un momento en el que ellos, desde el Departamento de Estado, desde la Agencia Central de Inteligencia, desde el Pentágono, han dicho, mira, Obama tiene que irse limpiando el continente americano de gobiernos molestosos, de procesos de participación popular, digamos, que sean malos ejemplos para el mundo, porque estamos asistiendo a una crisis del capitalismo que se expresa en fenómenos como los que se viven en el propio Estados Unidos, donde un personaje como Donald Trump está, digamos, colocado entre las primeras opciones para llegar a la Casa Blanca, o la propia señora Clinton, que por más femenina que sea, pues también encarna un proyecto terrible, ¿no?, de atraso, de vuelta a los tiempos de la dominación imperial absoluta y total, y además digamos, muy insensible frente a los pueblos. Una señora que es capaz, frente a un resultado electoral, de decir ganamos en tal sitio. O sea, ella misma se asume que está participando activamente en los procesos políticos de nuestros países. Esa es la perspectiva con Hillary, y la perspectiva con Trump ni hablar, ¿no? Pero eso es expresión de una crisis, y por eso quieren que con un tipo como Obama, que es afrodescendiente, que es un políticamente correcto, que se la da de chévere, poder ellos poner control en un patio trasero, que así nos ven, que se les había ido de las manos, que les impidió el ALCA, por ejemplo, y que permitió el florecimiento de gobiernos que ponían por delante lo social y además las soberanías nacionales, que no se engancharon automáticamente con el proyecto imperial estadounidense ni con el capitalismo salvaje. Bueno, en este momento ese proyecto está en contraofensiva, y es lo que vemos en Bolivia, es lo que vemos aquí en Venezuela. Yo no desconecto en lo absoluto lo que sucede en nuestros países, lo que está pasando en el propio Brasil, que algunas personas me dicen, bueno, con tantos problemas que tenemos en Venezuela y tú editando un libro sobre Brasil. Pues sí, porque somos parte de la misma dinámica, no solamente territorial, geográfica, es que nuestro destino es común. Lo decía Richard Nixon en el año 71, siendo presidente de los Estados Unidos, cuando recibió a un dictador brasileño llamado Emílio Médici. Le decía al dictador, el presidente de los Estados Unidos, nosotros sabemos que hacia donde vaya Brasil, hacia allá irá el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque es el país más grande de nuestro continente, con la mayor población, la mayor, digamos, el mayor peso económico también de toda esta región, y con una gran influencia. Pues la disputa en Brasil no es solamente una disputa brasileña, es una disputa continental, y es una disputa también ideológica. Fíjate que el gobierno interino de Temer, que era vicepresidente de la presidenta Dilma, ayer acaba de informarse a través de un periódico que digamos, de izquierda no tiene nada, que es la Folha de Sao Paulo, o cualquier otro medio brasileño que tiene una posición tomada contra Dilma, acaban de informar que el señor Temer ha suspendido el programa Brasil Alfabetizado, que es el equivalente a la Misión Robinson en Venezuela. Ya lo hizo con el programa Mi Casa, Mi Vida, que es el equivalente a la Gran Misión Vivienda Venezuela acá en nuestro país. Y así vienen preparando una cantidad de medidas de carácter neoliberal que apunta, por ejemplo, a la privatización de todo el sector de la infraestructura.
ese gobierno de derecha que se instaló tras la separación temporal de Dilma, no son los personajitos que están allí, que pasarán a la historia como unos anónimos, sino es un proyecto. Los nombres son lo de menos. Es el proyecto neoliberal capitalista salvaje que está allí tomando las riendas de la principal economía de Sudamérica. Es lo mismo que pasa con el señor Macri en Argentina, o lo que pasaría aquí en Venezuela si se llegaran a salir con la suya los factores de la derecha conservadora, y podrán poner una carita arrugada o una carita con botox, pero al final esas caritas serán olvidadas por la historia, y lo que encarnarán es el proyecto neoliberal capitalista, que sí es un proyecto, claro, las cuentas que sacan es cómo establecer una solución neoliberal capitalista a lo que es una crisis estructural del capitalismo y que tiene expresión en nuestros países. Mira, aquí hasta el señor Capriles llegó a decir, está grabado, búsquenlo en Google, llegó a decir que él encarnaba el proyecto Lula para Venezuela, que él era un admirador del modelo de Lula. ¿Se acuerdan? En la campaña del 2011, eso fue ahorita. Sí. Y resulta que ahora, calladito, ¿no? No dice nada ni de Lula ni de Dilma, sino que pasa agachado. El asunto es que hubo una crisis que se ha venido sintiendo en todo el mundo y que particularmente en nuestros países ha golpeado a nuestros pueblos, en algunos casos en unos flancos y en otros casos por otros. Aquí en el caso venezolano nosotros sufrimos la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Imagínate tú que a ti te bajen, imagínate tú que tú ganes 100.000 bolívares mensuales, y de esos 100.000 al día siguiente empiezas a ganar 20.000. Obviamente que sucede un cataclismo. Eso nos pasó a nosotros, pero en Brasil ocurrió también una crisis económica que vino expresándose a partir del 2014 hacia acá, producto de la crisis del capitalismo. ¿Por qué perpetrar un golpe por la vía judicial? Digamos, ha sido históricamente más fuerte o más consolidado un golpe de Estado a través de la vía judicial, que es la que aplican en Brasil. Mira, digamos que la burguesía, las burguesías nacionales, digamos, el capital transnacional hace uso de cualquier herramienta que tenga a su alcance. Aquí en Venezuela tienen la Asamblea Nacional, que fíjate tú cómo son de descarados, que dicen, ahora sí la Asamblea es plural. ¿Por qué? Porque la tienen una mayoría de derecha. Pero si no tuviera una mayoría de derecha no sería plural, entre comillas, ¿no? Lo mismo sucede en Brasil. Acá, como no tienen el control las fuerzas de derecha, como quisieran tenerlo, de la máxima instancia de interpretación de la Constitución, que es la Sala Constitucional, dicen que esa no es una sala constitucional, que todos los denuestos imaginables le lanzan a la Sala Constitucional. Pero en El Salvador, la Sala Constitucional de El Salvador, que está controlada por magistrados del partido Arena, que el partido de derecha que llevó adelante, digamos, toda la guerra sucia, que tiene las manos manchadas de sangre de todo el conflicto armado salvadoreño, acaba de tomar unas decisiones que, mira, anulan la amnistía del año 92, parcialmente, la que sirvió para incorporar a los guerrilleros del Frente Farabundo Martí a la vida política. Le bloquean la capacidad del gobierno salvadoreño del Frente Farabundo Martí de acceder al crédito internacional por una cantidad determinada de millones de dólares. De modo que le amarran las manos desde el punto de vista económico y crean las condiciones para un eventual, digamos, encarcelamiento de las figuras que hoy son gobierno en El Salvador. Esa sala constitucional sí les parece chévere. Te pongo un ejemplo distinto al de Brasil para que tú veas cómo se mide con un doble rasero. Y en el caso brasileño, hoy tendremos, digamos, un episodio histórico, porque la presidenta Dilma Rousseff, que todavía es presidenta en funciones, yo tuve el privilegio de entrevistarla allí en el Palacio de Planalto, en un momento en que ya estaba cantado el resultado. Ella todavía seguía en funciones, pero a los 12 días... a los pocos días ella sería separada del cargo. Ella va a ir hoy al Senado brasileño. Fíjate tú cómo es eso funciona como un tribunal en el que la figura del presidente del Tribunal Supremo asume la presidencia de ese tribunal compuesto por los senadores. Entonces ella va a ejercer su derecho a la defensa en ese juicio político, entre comillas, y va a tener una hora, media hora más de exposición, y podrá responder las preguntas de los senadores. A ella le faltan solamente 6 senadores
para eventualmente salir airosa del juicio. Son 54 senadores los que determinan si ella es definitivamente depuesta, destituida, o si ella continúa, o mejor dicho, si vuelve a la titularidad del cargo para el cual fue electa por 54 millones de votos en Brasil. Claro, 54 millones por 54 senadores que al final van a determinar el destino, ¿no? Ahora, fíjate, eso ya ha sido denunciado como una farsa, porque no existe un crimen de responsabilidad. Eso lo explica bien la presidenta y lo explica Lula. Este libro que hemos editado contiene entrevistas, no lo dije, a la presidenta Dilma, al expresidente Lula y a João Pedro Estedile, que es dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en Brasil. No existe lo que llaman un delito de responsabilidad. Esa es una de las condiciones que tiene la Constitución brasileña para que un presidente pueda ser sometido a juicio político. Allá no hay nada de eso. No se le acusa de haberse robado un bolívar o un real, que es la figura, la moneda, la divisa brasileña, sino de haber hecho lo que ellos llaman maquillaje fiscal, lo que llaman las pedaladas fiscales. Una enredadísima argumentación que dice que ella no debió haber financiado programas sociales, fíjate tú, programas sociales con unos mecanismos contables allí que le permitió, digamos, seguir adelante con esos programas sociales. Claro, para la lógica neoliberal capitalista, los programas sociales hay que recortarlos, hay que eliminarlos, hay que suspenderlos, como vienen haciéndolo apenas tienen el poder. Ahora, eso es un argumento jurídico, pero la realidad política es que han sumado una mayoría política para destituir a la presidenta, independientemente de lo jurídico. Por eso la presidenta ha decidido ir hasta el Senado y exponerse ante el mundo y exponer ese episodio. Ya ella lo vivió cuando tenía menos de 20 años y ella era una militante revolucionaria de una organización de izquierda. Vivían en una dictadura terrible en el Brasil, justamente la del señor ese que fue recibido por Nixon. Pues esa misma dictadura militar la capturó y la juzgó sin pruebas. En su momento nunca pudieron demostrar que ella participó en ningún acto terrorista ni de ninguna acción determinada, sino que sencillamente así, por el crimen de haber sido revolucionaria, de haber tenido una militancia revolucionaria, fue condenada. Lo mismo va a pasar con una alta probabilidad en estos próximos días. Realmente hay muy mínimas posibilidades, aunque en política no se puede descartar nada, de que ella pueda ser devuelta al cargo para el cual fue electa por los brasileños y por las brasileñas. Allí pareciera haber una decisión tomada de sacar de en medio a un gobierno popular, a un gobierno de izquierda, con sus matices y sus características particulares, porque ahí dentro del Brasil también hay una discusión. Acá mismo João Pedro Estedile hace algunas observaciones sobre el gobierno de Dilma y decisiones que ella tomó, pero lo cierto es que es una decisión política, que si fuese en una democracia parlamentaria, como por ejemplo Inglaterra o en España, bueno, cuando un gobierno pierde mayoría parlamentaria, puede el presidente o el primer ministro disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para verificar una nueva mayoría política, y por eso es que en España están pasando la roncha que están pasando. Todavía no hay gobierno. Pero en el caso brasileño, como es el caso venezolano, es un régimen presidencialista, y ese mecanismo de la pérdida de mayoría parlamentaria no implica necesariamente la sustitución del gobierno, del poder ejecutivo, que es la manipulación que han venido teniendo incluso aquí en Venezuela, porque la gente no tiene por qué estar informada al detalle de cuáles son las características jurídicas, políticas de ese proceso. Sobre todo, digamos, las pruebas que no han sido sustentadas como tal dentro del juicio político que hoy se va a definir, digamos, luego de la intervención, como tú lo dices, Ernesto. Tenemos que hacer una pausa, Barry. Vamos a hacer una pausa rapidito y seguimos conversando sobre este tema que además es interesante para Venezuela y para el continente.